Nos acompaña el doctor Julio Rodríguez, quien es el secretario general del Instituto Duartiano y miembro de la Junta Directiva, y nos recibe aquí. Gracias por darnos acogida para sostener esta interesantísima conversación acerca de nuestro padre de la patria, el mártir, el más grande de los dominicanos, e iniciar de inmediato hablando acerca de por qué sectores tienen hace muchos años una campaña en detrimento del más grande hombre dominicano. ¿A qué cree que se deba ese odio, incluso una controversia reciente de un destacado comunicador del país? ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, los que gobiernan acomodan el pasado a su conveniencia. Entonces, Duarte, el de la idea de República Dominicana, perdió de los que creían que República Dominicana no podía ser, los que llamaban separatistas. Duarte era independentista. República Dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera. Entonces, los opositores, Bobadilla, Báez, Santana, eran separatistas, separarnos de Haití y colocarnos bajo la protección de una de las potencias de la época, que en 1844 era Francia. Francia envió un cónsul aquí en enero, Saint-Denis, que apoyó a los separatistas. Y entonces, con ese apoyo, ellos lograron el poder. Y entonces a Duarte lo expulsaron, y desde entonces se ha tratado de disminuir su importancia. Por mucho tiempo no se mencionó. Duarte vino a ser conocido, digamos, después que vino a la Restauración, porque por 20 años no se mencionó para nada. Y entonces la figura de Duarte se ha ido como mezclando con otros líderes, Sánchez y Mella, que eran sus discípulos, lo han puesto al nivel de ellos, que no es cierto. Y entonces eso ha contribuido a crear una imagen distorsionada de Duarte. Sí, recuerdo un momento el doctor Joaquín Balaguer hizo referencia en uno de sus discursos que el mismo día en que salía al exilio el padre de la patria era recibido, bombos y platillos, el Marqués de las Carreras, en referencia a Pedro Santana. Entonces nos cuestionamos. No, pero todavía no era Marqués en esa época. Sí. ¿No? Marqués fue después. Sí, después de la anexión. Claro. Sí. Eso fue 20 años después. De ahí surge surge la pregunta de si realmente Duarte nunca se interesó, es decir, más allá de los procesos de independencia, por gobernar la República Dominicana. Claro que sí. Lo que pasa, mira, Duarte, cuando salió del país, ¿verdad? El primer país que visitó fue Estados Unidos. Él iba para Barcelona, pero pasó un mes en Nueva York. Y después pasó rápido por Inglaterra y Francia y llegó a España. En esos países no había democracia. Donde había democracia era en Estados Unidos. Y él vio claramente cuál era el proceso. Se hace una constitución y el presidente entonces viene y jura que la va a defender y hacer cumplir. Eso, el proceso de Estados Unidos nos ilustra eso muy bien. Se declararon independientes en 1776. 5 años de guerra contra Inglaterra. Terminó la guerra en 1781. ¿Y cuándo tomó George Washington posesión de la presidencia? En 1789. ¿Y qué pasó en esos 8 años? Transición ahí. ¿Qué pasó? Que eran 13 colonias que querían ser 13 repúblicas. Independiente. Entonces, para ponerse, exactamente, entonces para ponerse de acuerdo en que fuera una república federal, eso dio mucho trabajo. Pero hasta que no hicieron esa constitución, no hubo presidente. ¿Qué pasó aquí? Duarte estaba haciendo la constitución para después poder ser presidente, pero no la terminó porque vinieron los problemas de Santiago, la rebelión de Santana contra la nueva junta, porque Duarte era un hombre enérgico. Cuando él captó que Bobadilla estaba unido a los franceses, lo sacó del gobierno, porque él quería entregar a Samaná y todo a Francia. Exactamente, entonces lo sacó. Pero entonces los franceses tenían una flota aquí. Eso no se dice mucho en el muelle.
Y apoyado en eso, entonces, fue que Santana pudo entrar y tomar el poder sin elecciones, sin constitución y sin nada. En un día declarado presidente de la República con poderes dictatoriales en nombre del ejército del pueblo, el 13 de julio de 1844. Y entonces ya mete preso a todo el mundo, lo quiere fusilar, pero personajes, Abraham Cohen, el arzobispo Porte, etcétera, impidieron eso y lo envió al exilio. Pero no había constitución ni nada. Entonces, cuando va a ser la constitución en noviembre, una de constitución democrática, Santana dijo, espérense, falta un capítulo. Y le agregó el 210 para él ser dictador ya. Y eso fue un precedente funesto para nosotros, porque entonces la constitución no se ha respetado aquí nunca. Usted anteriormente hablaba sobre la diferencia entre los separatistas y la ideología independentista de Juan Pablo Duarte. Y cabe destacar unas palabras del profesor Juan Bosch que decía que los hombres son sujetos de la historia, son producto de la historia, no necesariamente los carpinteros de esta. Y es interesante porque pensando en Juan Pablo Duarte, ¿de dónde surge esa férrea disposición de que era posible un Estado independiente en la parte este de la isla española? Desde que salió. Su familia era acomodada, ¿verdad? Él era clase alta. Su padre era un próspero comerciante. No había escuelas. Su hijo inteligente lo mandó a estudiar fuera. Entonces, cuando él se monta en el barco, aquí mismo, el capitán le dice, mira, ¿no te da vergüenza ser gobernado por esos esclavos? Antiguos esclavos, esos negros. Y él, porque él se había criado en un ambiente antihaitiano. Su papá, que vino de España en el 1799, cuando vino Toussaint en 1801, el papá se fue a Puerto Rico. No toleró a Toussaint. Después que pasó Toussaint, fue que regresó. Entonces, cuando vino Boyer en el 22, ya él tenía como 15 años y era un próspero comerciante. Y dijo, ya yo ahora no me puedo ir. Entonces se quedó. Pero vinieron otros comerciantes a que firmara un documento dándole la bienvenida a Boyer, como poniéndose a las órdenes. Y él dijo, yo no firmo eso. Y no lo firmó. O sea que Duarte creció en un ambiente antihaitiano. En el contexto social en el que vivimos, si ha de brindar un homenaje a la figura de Duarte, a su juicio, ¿cuál sería? ¿Un homenaje? Sí. Bueno, fíjate, esto que han hecho aquí en el Museo de Cera ha sido muy importante. Yo creo que debemos de promover a Duarte como la figura máxima en nuestra historia. Debemos de decir bien que Duarte tuvo sus colaboradores, Sánchez y Mella, pero no al mismo nivel. O sea, ellos fueron muy eficientes cuando Duarte lo mandaba, porque hay una cuando corriente, Duarte lo dirigía, pero sin Duarte ellos no pudieron hacer nunca nada. Una corriente de pensamiento sanchista que insiste en que este es el padre por ser el brazo operativo. Esa fue la gran polémica, la gran polémica del 1894. 50 años de la historia dominicana. Meriño quiere que Duarte sea el padre de la patria. Pero Juan Francisco Sánchez, hijo de Sánchez, dice, oye papá. Entonces había una cosa, fíjense lo que ha perjudicado a Duarte. En el 1845, después que Santana fusiló a María Trinidad Sánchez porque había un complot, él expulsó a toda la familia de Duarte. Duarte se quedó sin doliente. Aquí no quedó nadie de Duarte Díez, nadie, ni nieto, ni primo. Se quedó Duarte sin doliente. Pero los familiares de Sánchez y Mella no, esos se quedaron aquí. Entonces entraron en política. Entonces un hijo de Sánchez, Juan Francisco Sánchez, era lilicista. En el 1894 estábamos en el apogeo de la dictadura de Lilis. Y es ahí cuando se pretende hacer a Duarte padre de la patria. Entonces vino la polémica de que si era Sánchez o era Duarte, porque el hijo de Sánchez lo promovía y porque realmente la historia de Duarte no se conocía bien. El juramento trinitario, que es de 1838, pero se vino a conocer en 1890, porque fue escrito, porque había mucho miedo contra los haitianos todavía, y Duarte lo escribió en un lenguaje criptográfico, o sea, una clave,
que no la entendían los 9 que estaban ahí. Sí. Y entonces no se reveló hasta 1890. Fíjate tú. Entonces ya en el 94, la figura que se había estado promoviendo por la muerte que tuvo con la anexión fue Sánchez. Y entonces vino la controversia y Lili, que conocía a Mella, lo metió. Pero fíjese, no hay ninguna resolución oficial sobre 3 pares de la patria. Ni una ley, ningún decreto, nada. Pero eso fue algo armado ahí. ¿Y cómo se llegó entonces a esa definición hoy aceptada? Bueno, se llegó como a un consenso para la discusión. ¿Y lo decidió Lili? ¿Cómo se No, dice? Lili. Porque hay una historia famosa. Lili lo mandó al Congreso. Okay. Quería que él tirara un decreto. Y le dijo, no, eso se fue al Congreso. Y el Congreso no hizo nada. Doctor, Lo diluyó. una última de mi parte, por razones de tiempo, porque es un programa especial. Viendo lo que ocurre hoy con la frontera, una invasión silente de haitianos, uno muchas veces no comparte la postura, vamos a decir, indiferente en ocasiones, de poca preocupación por parte de quienes dirigen la política migratoria, incluyendo el gobierno, Cancillería. Uno siente como que hay dejadez, como que hay una por omisión, una complicidad. Si Duarte estuviera viendo eso hoy, ¿cuál fuera el sentimiento en función de lo que usted conoce de Juan Pablo Duarte? Fíjate, los haitianos se atrasaron por el asunto. ¿Usted sabe cuándo se quitó que solamente los negros podían ser propietarios y ciudadanos en Haití? 1920. Oye, los americanos, cuando la ocupación de Haití de 1913 a 1933, Haití tuvo la ocupación más larga. En el 1920, Roosevelt, que estaba ahí, quitó eso de la Constitución haitiana, que fue también el tiempo en que se delineó la frontera, porque no había manera de que se pusieran de acuerdo los haitianos y los dominicanos sobre la frontera. Pero los americanos tenían que poner aduana. Y entonces ellos cogieron el Tratado de Aranjuez como base para poner la frontera. O sea que ese es el primer paso. Los haitianos nunca... Y después tú sabes lo que pasó con Trujillo para que se respetara esa frontera. Bueno, entonces, y para finalizar por mi parte, el tiempo apremia, lo sea que estoy viendo las señales. Si tuviésemos que elegir una frase del patricio Juan Pablo Duarte para concluir su participación, entre tantas inmortales, ¿cuál elegiría usted en este contexto? La de la unión de las razas, la que todos debemos unirnos para progresar. Muy bien. Porque Duarte era, en general, él no era anti-haitiano, él era, porque después fue anti-español con la anexión. Él era pro-dominicano, independentista. Quien fuera que no fuera haitiano, francés, americano, él estaba en contra. Eso es lo que hay que aclarar. Ahora, nosotros estamos sujetos más a la influencia haitiana porque es el vecino, es el que quiere ahora por la... Siempre que hay un país adelantado y uno atrasado, hay un flujo. Claro, una migración natural. Entonces de aquí se van para Nueva York. Claro. Los haitianos vienen para acá. Pero entonces Duarte yo creo que estaría fomentando nuestra unión para que tuviéramos progreso. Sí, para despedirnos de las tantas investigaciones que se han realizado en torno a la figura de Juan Pablo Duarte, de libros, etcétera, ¿con cuál de todas o autores usted se ha sentido más cómodo? Es decir, ¿cuál ha sido más objetivo? Mira, hay varios, pero hay uno de Carlos Federico Pérez y Pérez, que ese es el que más me gusta. El que más se acerca. Muy bien. Bueno, sí, el que yo pienso que refleja mejor su personalidad. Ah, muy bien, excelente. Bueno, agradecer al doctor, ¿verdad?, por la oportunidad y por tantas enseñanzas y aclarar tantas dudas. Y de verdad que nos sentimos muy a gusto en este lugar. Gracias por darnos la oportunidad. Y yo espero que ustedes disfruten de ese Museo de Cera. Bueno, pues vamos. Una obra que contribuye mucho a que se conozca mejor a Duarte. Excelente. Pues vamos a hacer un contacto de publicidad y continuamos con más de este programa especial con motivo del natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte.